dos investiga- con dos investigaciones que se refieren al mundo de los bebés y de los niños muy pequeños vinculadas a estos temas. Voy a presentar a cada una de las oradoras antes de que hablen, así estamos más situados en a qué se refiere, de dónde viene cada una de ellas. Vamos a empezar con Alejandra Zucchi. Alejandra Zucchi es especialista en clínica de niños y adolescentes y es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Además es profesora titular de Psicología del Desarrollo 1 en la UCAMI, la Universidad Católica de Misiones, donde también dirige un grupo, el Grupo Holding, es un grupo de investigación, centro de investigación de esta misma facultad, de las ciencias de la salud de la UCAMI. Y ella va... Ale, te pido que vos digas el título de tu trabajo, porque sé que lo modificaste, entonces así lo decimos bien. Te damos lugar a vos y después va a presentar su trabajo Pía Bernengo. Bueno, ¿empiezo, Cos? Sí, sí. Bueno, dale, comparto la pantalla entonces. Ahí estamos. Muy bien, ahí se ve. Sí, ¿Se ve bien? sí, sí. Sí. Perfecto. Ah, ahí no se ve. Ah, sí, sí. Esto es medio mágico todavía. ¿Esto se ve? No se ve. Bueno, gracias, Cos. Bueno, yo soy Alejandra Zucchi, como dijo Constanza. Mi trabajo es acerca, son algunas reflexiones acerca del trabajo conjunto en investigación y extensión, específicamente acerca del funcionamiento reflexivo materno. Bueno, como dijo Cos, yo soy directora, coordinadora de este grupo, que somos un grupo de 10 psicoanalistas, psicólogas, todas psicólogas clínicas, investigadoras, muchas de nosotras docentes de UCAMI, que es la Universidad Católica de las Misiones, y venimos investigando y trabajando desde el año 2016, más o menos. En esta cuestión de investigar y trabajar, bueno, tenemos justamente, como dice el título, digamos, tenemos trabajos en investigación, ¿sí? Que son estos proyectos de investigación. El primero de ellos fue el funcionamiento reflexivo materno, antes y después de la aplicación del modelo reflexivo de intervención grupal, que fue en el 2019, ¿sí? Que fue aprobado por UCAMI. ¿Sí? Y el segundo de ellos es el que estamos todavía haciendo ahora, que es funcionamiento reflexivo parental, antes y después de la aplicación del modelo reflexivo de intervención grupal y su relación con las posibles consecuencias psíquicas de la pandemia, ¿sí? Y los sucesos de vida todavía digamos, en curso, ¿sí? Como nosotros trabajamos justamente este tema de investigación en extensión por la aplicación justamente del modelo reflexivo de intervención grupal, hacemos talleres, ¿sí? Para aplicar el modelo, ¿sí? Estos talleres fueron 3. El primero de ellos se realizó en el año 2019 en el Instituto de Previsión Social y se llamó Cómo actuar con los niños, y la población fue el instituto, justamente fue todas las personas que asisten al Instituto de Previsión Social, que es como la obra social más grande de acá de Misiones, ¿sí? Bueno, yo estoy en Posadas, Misiones, por las dudas, porque estamos en diferentes lugares. Em, y en esta obra social hay un jardín maternal, ¿sí? Nosotros lo hicimos en este jardín maternal. Siempre es en nivel inicial, ¿sí? El segundo de nuestros talleres lo hicimos el año pasado, se realizó en un espacio privado particular, que fue el Espacio San Lorenzo, se llamó El desafío de ser padres y madres hoy, ¿sí? Y el tercero de ellos lo estamos iniciando ahora en septiembre, ¿sí? En el Instituto San Basilio Magno, em, que es un colegio muy grande, digamos, de acá de Misiones, ¿sí? Bueno, nosotros, digamos, nos pensamos justamente, como les decía antes, como docentes, como investigadoras, y pensamos que justa la importancia de tejer estos encuentros con los miembros, digamos, de nuestra población,
ha enriquecido mucho nuestra experiencia clínica y nuestra experiencia como en la investigación también. Bueno, y eso es un poco lo que les quería contar hoy. Vamos a seguir avanzando por la parte teórica. Bueno, nuestro tema, digamos, es la mentalización, ¿no? Que como todas saben es la capacidad que nuestro pilar, digamos, es la mentalización, justamente es la capacidad que nos permite diferenciar, ¿no? Entre los procesos mentales y emocionales, intrapersonales y los afectivos interpersonales, ¿sí? Esta dualidad, digamos, permite una percepción justamente compleja, ¿sí? De este mundo interno que se ve influida por el proceso de intercambio con el otro, promoviendo así las capacidades para sentir, sostener, regular emociones y dar sentido a nuestra experiencia. Bueno, el funcionamiento reflexivo, como la mayoría de ustedes deben saber, es la operacionalización del concepto de la mentalización para el área de la investigación, ¿sí? Y que permite relacionar un estado mental con otro estado mental. Los estados mentales justamente son sentimientos, creencias, pensamientos, deseos, intenciones o experiencias mentales internas que se expresan a través del lenguaje, ¿sí? Del funcionamiento reflexivo, sí, justamente Arieta Slade y sus colaboradores relacionan este funcionamiento reflexivo adulto con el ejercicio de la parentalidad, ¿sí? Y a través de digamos, como concepto surge el funcionamiento reflexivo parental, donde la autora justamente habla específicamente digamos, acerca de la experiencia de ser padres, ¿no? Que esta experiencia tiene, digamos, tiene, digamos, cualidades internas propias, ¿sí? Que nos permiten, digamos, permiten ser suficientemente sensibles justamente para comprender y significar acciones, sentimientos, deseos e intenciones, ¿sí? La autora también habló específicamente del funcionamiento reflexivo materno, ¿sí? Que justamente el funcionamiento reflexivo materno trata de todas las representaciones mentales, ¿sí? Parentales y mentales infantiles, ¿sí? Que las representaciones que poseen la madre, ¿sí? El funcionamiento reflexivo materno es las representaciones que posee la madre acerca de sí misma, ¿sí? Como mamá, y de sus propias experiencias infantiles como mamá, ¿sí? Y esos dos tipos, ¿sí? De representaciones, ¿sí? Constituyen el funcionamiento reflexivo materno específico y constituyen un aspecto crítico justamente del ejercicio de la parentalidad y funcionan como mediadoras, ¿sí? De la respuesta que las mamás tienen hacia sus hijos, ¿sí? Bueno, nosotros trabajamos justamente con este funcionamiento reflexivo materno, ¿sí? ¿Qué nos permite? Sí. Más grande, y si ella puede agrandar el tamaño de la letra, porque yo no puedo desde acá. Gracias. Sí, porque No sé si se puede. ella puede. A ver si ¿Agrandar un poco más el tamaño de la letra tuya? No, porque ella puede agrandar ella puede agrandar el. se puede hacer. No, Perdón, no, porque está proyectando el. Tiene que ver con eso. Yo no puedo. No, yo no puedo hacer nada desde acá. Tiene que hacerlo ella desde allá. Lo traemos la pantalla. Perdónale. Sí, lo que pasa Estás es que. preguntando si podés agrandar un poco la pantalla. La letra es un poquito chiquita, no se ve desde acá. Ah, pero ¿cómo haría para agrandar? Si me dicen, yo lo hago. Se nos va de foco. No, y si así se. Claro. Perdón, problema técnico acá interno para los que están tratando de leer el PowerPoint. Sí. María, ponerlo para atrás porque se borra. Sí. No, ya, por eso. Estoy tratando de encontrar el foco, pero no. No, para adentro de problema técnico. No. Ahí mejoró. Sí. Dale. Nuevamente. Perdón. Retoma para organizarte por donde vos te parece. Dale. No, bueno, les estaba contando el funcionamiento reflexivo materno, bueno, y justamente lo que nos permite conocer el funcionamiento reflexivo materno es las representaciones de la complejidad de la dinámica materna y de los afectos, ¿sí?
Es fundamental justamente para el desarrollo de la coherencia de los afectos y organiza las representaciones de la mamá y de su bebé o de su hijo, ¿sí? Por eso es tan importante desarrollar, digamos, modelos de intervención para la promoción de la capacidad de este funcionamiento reflexivo materno. Uno de estos modelos justamente es el modelo reflexivo de intervención grupal, ¿sí? Cuyo objetivo principal es desarrollar una postura reflexiva en los padres, ¿sí? Generando estrategias específicas que le permitan, digamos, a estos papás poder observar y lo que sería leer sus acciones y palabras. Leer sus acciones y palabras es comprender, ¿sí? Comprender a los niños, ¿sí? Comprender la dinámica interna, ¿sí? De los niños. Digamos, trabajando, digamos, trabajando en el modelo, ¿sí? Lo que se hace es justamente favorecer respuestas sensibles y adecuadas para comprender las intenciones y sentimientos de su hijo, ¿sí? A esto me refería con poder leer a sus hijos, ¿sí? Leer en su mundo interno, en sus sentimientos, experiencias, sus estados mentales, ¿sí? Bueno, Arieta Slade Arieta Slade argumenta justamente que cuando los profesionales de la salud trabajan con el uso del funcionamiento reflexivo, los papás pueden responderse más fácilmente a las preguntas de esto de qué debo hacer, ¿sí? Específicamente, ¿en qué momento? En los momentos de las situaciones de lo que se llaman de alto voltaje emocional, situaciones afectivas de alto voltaje emocional, ¿sí? Que son las situaciones donde hay, digamos, emociones muy fuertes y el poder responder a esto de qué debo hacer sin desbordarse y resolver estas situaciones es lo que ayuda a mejorar el vínculo madre-hijo, disminuyendo así las respuestas violentas, ¿sí? Porque en estas situaciones de alto voltaje emocional es donde se presentan más respuestas violentas, ¿sí? Está demostrado en numerosos estudios que el funcionamiento reflexivo parental o materno en este caso logra incrementarse a través de intervenciones terapéuticas focalizadas, ¿sí? ¿Cuáles serían estas intervenciones? En este caso nosotros trabajamos justamente en el modelo reflexivo de intervención grupal, que lo pensamos justamente lo pensamos como un desarrollo psicoanalítico, ¿no? A la comunidad que promueve lo que llamaba Dolto la psicoprofilaxis social, ¿no? El trabajo grupal permite manifestar las experiencias individuales que se transforman en una experiencia compartida y posibilita nuevos puntos de vista de las mismas, movilizando nuevas ideas, informaciones y aprendizajes de la función parental, haciéndola más compleja, ¿sí? Esto es lo que trabajaba Winnicott justamente en el tema de los grupos, ¿sí? De la experiencia grupal. Tomamos estos dos aspectos, digamos, del psicoanálisis, de lo de Dolto y de Winnicott, justamente para apoyarnos en este trabajo. Bueno, esto sería el marco teórico, ¿sí? Específicamente nuestro proyecto, nuestro primer proyecto del 2019, sí, que es el que voy a presentar los datos ahora, que se desarrolló, como les dije antes, en el IPS. Su objetivo principal fue digamos, medir el funcionamiento reflexivo materno antes y después de la aplicación del modelo reflexivo de intervención grupal. Y también, digamos, para esto, ¿sí? Es que se administró la entrevista de desarrollo parental que voy a presentar ahora, y de este estudio participaron 20 madres, ¿sí? De niños entre 2 y 4 años de edad que concurrían al jardín maternal justamente del IPS, ¿sí? Bueno, la muestra, bueno, como les dije antes, fue integrada por 20 madres. Estas 20 madres se encontraban en situación laboral activa, participaron todas en los talleres del funcionamiento reflexivo. Las mamás son deposadas, ¿sí? Dieron su conformidad, por supuesto, para llevar a cabo la actividad y realizar la entrevista de funcionamiento reflexivo parental, ¿sí? Los criterios de inclusión fueron por ser al menos estudios secundarios completos. La mayor parte de las mamás tenían estudios universitarios también, haber realizado 2 visitas al médicas durante el control del embarazo y no haber sufrido complicaciones médicas, ¿sí?
La edad promedio de la muestra fue entre 33 y 35 años, ¿sí? Y bueno, y todas llevaban a sus hijos al jardín maternal del IPS, ¿sí? Todos los niñitos eran parte de este jardín. Y de hecho, los grupos los hacíamos en el jardín, ¿sí? Los talleres los dictábamos en el jardín 1 hora y media antes de que ellas fueran a buscar a los chicos, de que fueran a retirar a sus niños, así estaban solas. Bueno, un poco hablamos del instrumento, ¿sí? La PDI-R2, eso está en inglés, es Parent Development Interview, en castellano sería entrevista de desarrollo parental, es una entrevista clínica semiestructurada que está compuesta por 40 preguntas estandarizadas que se realiza en forma individual, ¿sí? Y muestra una variedad de aspectos de la visión de los padres sobre sí mismos, sobre su hijo y sobre la relación con su hijo, ¿sí? Las entrevistas las realizamos, es importante que las entrevistas las realicen psicólogas clínicas, digamos, con experiencia, ¿sí? Las realizamos nosotras en un ambiente, obviamente un ambiente particular, en algunos casos en el gabinete del jardín y en otros casos cada una en sus consultorios, ¿sí? Los criterios de evaluación del funcionamiento reflexivo están organizados en una escala continua, ¿sí? Que va de un nivel de inexistencia o negación del funcionamiento reflexivo, que es -1 a 0, a un nivel máximo de funcionamiento reflexivo, que es 9. Punto medio de la escala es 5 y describe la capacidad reflexiva común o promedio. Bueno, es importante destacar esto, digamos, se toma la entrevista y después esta entrevista se analiza. Del análisis de esta entrevista surge este número, ¿sí? Este número representa justamente un funcionamiento reflexivo medio, sería en esta escala, ¿sí? Del -1 al 9 sería el promedio o el común, sería el 5, ¿sí? De la evaluación y del análisis de esa entrevista, que se hace un análisis cualitativo y cuantitativo, surgen estos números, ¿sí? Dentro de esta evaluación se penalizan las respuestas que tienen como denominador común la ausencia, el rechazo o la negación del uso de la capacidad reflexiva. ¿Cuáles son esas situaciones? Son situaciones de desregulación, ¿sí? Cuando las mamás no logran regular el afecto de sus hijos, situaciones de hostilidad hacia el niño, ¿sí? Que serían actitudes agresivas físicas o verbales, y también presencias de incoherencias en el relato, entre otras, ¿sí? Cabe destacar que estas situaciones no son tan habituales, ¿sí? Yo antes de vivir acá en Posadas, viví en Buenos Aires y soy parte todavía, pero era parte más activa del Grupo Puentes, que está Constanza y Pía, y había tomado varias de estas entrevistas y había analizado varias también, y estas situaciones casi nunca se presentaban. Bueno, acá no fue así. Ahora les hago un adelanto. Bueno, este es el análisis descriptivo de la distribución justamente del funcionamiento reflexivo. En primer lugar, analizamos la distribución de las medidas del funcionamiento reflexivo en la muestra, como pueden ver en la primera tabla, y en segundo lugar se realizó un análisis descriptivo de cada pregunta, ¿sí? Podemos observar que el funcionamiento reflexivo global, ¿sí? Ha tenido una media de 3,9, ¿sí? Ustedes se acuerdan lo que yo les dije recién, que 5 era el promedio, ¿sí? Y nuestro número es 3,9. Y está, digamos, por debajo, ¿sí? de este funcionamiento reflexivo promedio, que sería el 5, ¿sí? El 65% de nuestra muestra presentó un puntaje 3, ¿sí? Acá ven en el cuadro el 65%, ¿sí? De nuestra muestra presentó un puntaje 3, que este es el funcionamiento reflexivo 3, y solo un 10% de la muestra presentó un funcionamiento reflexivo de 7, que sería un funcionamiento reflexivo acentuado, ¿sí? El promedio, que es este de 5, fue solamente el 25% de la muestra, ¿sí? En cuanto al tema de las preguntas, ¿sí? Porque la entrevista tiene muchas preguntas, algunas de ellas son más importantes que otras, ¿sí? Todas, en general, todas las preguntas no puntuaron demasiado alto, excepto historia familiar, ¿sí? Que es la única que sí tuvo un puntaje de 5 y se relaciona positivamente sí, con las mamás que tenían 5 y 7. O sea, las mamás, ¿qué quiere decir esto? Que las mamás
que tienen una historia familiar, una buena historia familiar, ¿sí? Relacionan positivamente con el funcionamiento reflexivo acentuado y promedio global, ¿sí? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Entre las preguntas que tienen un puntaje más bajo son las preguntas de no conexión, enojo y pérdida, que son preguntas que apuntan específicamente, ¿sí? No conexión, enojo y pérdida a estos momentos de desregulación y de hostilidad que, bueno, que aparecen muy frecuentemente en nuestra muestra. Bueno, ¿cuáles serían algunas de las para discutir y para charlar? ¿Estoy bien con el tiempo, Cos, o me tengo que apurar? Es 10 minutos. Ah, estoy bien. Vale. Bueno, ¿cuáles serían algunas de las, digamos, el primer dato que a nosotras nos llamó más la atención, sobre todo a mí, porque venía a haber tomado la muestra de Buenos Aires, fue el puntaje bajo del funcionamiento reflexivo global, ¿no? Sí. No, solo quiero consultar si las personas están escuchándote bien, porque Ah, dale. pues no estamos muteados para que yo pueda tomar el micrófono eventualmente. Por otro lado, no sé si no hay rebote de tu sonido acá. ¿Está ok? Silvia, que te veo a vos en primer plano, eh, ¿se escucha bien? Ya, estás muteada. Decime que sí o Sí, que se no. escucha perfecto. No. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, entonces el primer dato que digamos, nuestros datos han sido, nos han sorprendido, digamos, ya las entrevistas igual nos habían sorprendido, pero bueno, el primer dato es esto, que nuestro puntaje reflexivo global es más bajo, ¿sí? Que el esperable, ¿sí? Lo cual apunta directamente a la importancia de la realización de los talleres, ¿sí? Del modelo reflexivo de intervención grupal, porque justamente en estos, digamos, ¿qué es digamos, qué es para mí, lo más, no es lo más importante, pero bueno, lo más notable, ¿sí? De este funcionamiento reflexivo, que es una capacidad que puede incrementarse justamente con intervenciones terapéuticas focalizadas, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros la realización de estos talleres y como, digamos, digamos, como una conclusión preliminar antes de seguir analizando todos los datos, es justamente esta situación, digamos, nos lleva a pensar esto de la importancia de continuar justamente con los talleres por las situaciones, digamos, sobre todo por las situaciones de hostilidad y desregulación que hemos encontrado, ¿sí? Acá, digamos, vamos a analizar más en profundidad estas situaciones que les comenté, ¿sí? Justamente, como les contaba antes, en el anexo encontramos justamente la presencia de indicadores de hostilidad y regulación, que son los momentos de rechazo, ¿sí? Em, Estos indicadores que fueron muchos, ¿sí? Nosotros tenemos un funcionamiento reflexivo cuestionable o bajo, que es el 65% de la muestra, y tuvimos muchos indicadores de desregulación. Se presentaron justamente en las narraciones de las mamás, ¿sí? En que las situaciones de alto voltaje emocional y ante la falta de mentalización aparecen respuestas como acudir a conductas de castigo, ¿sí? De castigo físico, como dejar al niño llorando o encerrarlo en soledad para que se le pase solo, ¿sí? Em, bueno, estas situaciones fueron relatadas en las entrevistas, bueno, encerrarlos en el baño digamos, inclusive pegarles, ¿sí? Nosotros les llamamos prácticas de crianza desregulatorias, ¿sí? Estas prácticas de crianza desregulatorias fueron consonantes, digamos, con nuestra casuística profesional, digamos, porque esto se nos presenta también en la actividad privada, porque siendo analistas de niños, todas hemos escuchado en numerosas oportunidades estas actitudes regulatorias y estos castigos como un recurso en el cuidado del niño, ¿sí? La otra cuestión es que estos recursos están muy arraigados en nuestra cultura, ¿sí? Dentro de las prácticas de cuidado hacia los niños, en nuestra cultura, digo, en Misiones, ¿sí? En Posadas en particular, y son consideradas
digamos, parte de estas, no les digo que legalizadas, pero sí como, bueno, esto de, inclusive hay formas de decir esto de, acá se les llama el tape corrector, por ejemplo, al golpe en la cabeza, ¿sí? Como que todos necesitan algún tape en algún momento, ¿sí? Como que están muy, muy arraigadas en nuestra cultura, ¿sí? Y también nosotras pensamos mucho en esa parte, ¿no? Y teorizamos acerca de esto. Y bueno, pensamos un poco en lo que nos habla René Caes, ¿sí? Acerca del grupo y cómo este grupo precede, ¿sí? Al sujeto, como este grupo, digamos, el grupo nos precede y nos asigna, bueno, nos asigna lugares, nos ofrece medios de protección, nos traza vías de cumplimiento, ¿sí? Y esta cuestión grupal, ¿no? Grupal y también, digamos, también lo pensamos en relación a lo transubjetivo y a lo intersubjetivo, ¿sí? Este concepto de intersubjetividad que está ligado a la transmisión, que tiene que ver con la coproducción vincular entre dos o más sujetos, ¿no? Pensamos que estas prácticas de crianza se alojan en todos las mamás de nuestra muestra y en general en nuestros pacientes, y nos preceden y nos anticipan. Hay una cuestión intergeneracional también. Esto de, bueno, a mí me pegaron y yo no salí tan mal, ¿sí? Esa es la forma de hacerlo, de hacer a los chicos derechos o, bueno, la chancleta, digamos, la chinela, la varita de durazno, ¿sí? Son todos, digamos, prácticas, obviamente, de crianzas desregulatorias avaladas intergeneracionalmente en nuestra cultura, ¿sí? También pensamos en la cuestión, digamos, teóricamente, en lo que nos trae el oso, ¿no? Que nos explica los contenidos transmitidos por la transpsíquica, que son justamente contenidos en bruto, sin procesamiento, y pueden ser sentidos como desvitalizaciones o como presencia de algo extraño, ¿sí? Como algo que aliena y perturba, es decir, que se transmiten experiencias traumáticas, ¿sí? Que no pudieron ser procesadas por las generaciones anteriores y corresponde justamente a una fractura en la transmisión de los procesos simbólicos, ¿sí? La ausencia de palabras las pensamos justamente como traumáticas, ¿sí? Digamos, me parece que es importante dar cuenta que muchas de estas mamás y estos papás, cuando nos hablaban de estas situaciones, se angustiaban. Algunas se angustiaban bastante, ¿sí? Y bueno, la entrevista es muy movilizadora en sí misma, son muchas preguntas acerca de cómo es como mamá, de cómo ser como papá, y son preguntas que tienen que ver con la propia historia, ¿no? Eh, bueno, entonces parece que esto también es importante, ¿no? El tema de lo traumático y de que esta cuestión que está muy arraigada en nuestra cultura, cuando la empezamos a trabajar y cuando la empezamos a pensar, los papás se angustian, no es algo que lo tiene, o sea, si bien es algo que lo tienen incorporado intergeneracionalmente, surge en los momentos donde no hay mentalización, digamos. Los momentos donde está la mentalización no está, digamos, no aparece lo desregulado, ¿sí? Bueno, como para ir concluyendo, sí, estamos en un psicoanálisis abierto a la comunidad que trasciende las fronteras del consultorio y se proyecta a través del campo de la investigación, llegando al campo de la intervención. Consideramos que el trabajo que estamos realizando es las maneras en que nosotras nos pensamos como investigadoras y como psicoanalistas dentro de nuestra comunidad, ¿sí? Digamos, la segunda parte de nuestra investigación, ¿sí? Porque se acuerdan que era el modelo y después volver a tomar las entrevistas, no la pudimos hacer porque nos tocó pandemia, entonces no tenemos esos resultados. Ahora sí, estamos, digamos, haciendo esta nueva muestra que esperamos tener estos dos resultados. Pero bueno, todas las devoluciones que hemos tenido acerca de los 3 talleres que hemos realizado han sido todas muy positivas. Las mamás nos hablan acerca de su experiencia, de cómo les cambió, digamos, entrar en contacto con otras ideas, con otros modos de pensar y cómo sentir, y el tema grupal, ¿no? Cómo sentir que otros también les pasa lo mismo, ¿sí? Eso fue también muy importante,
¿sí? Observamos que justamente el trabajo con pares ayudó a que las mamás encuentren un espacio donde compartir sus miedos, dudas y experiencias. Por eso hablamos mucho del tema de la red, ¿no? De la cuestión de la red y de reflexionando juntos y extender la red, ¿sí? Y al empatizar unos con otros, se expresaron sentirse contenidos y sostenidos en su rol, ¿sí? A pesar justamente, como dije recién, de que no pudimos realizar nuestra segunda parte, concluimos que es fundamental continuar trabajando con las mamás y los papás en el fortalecimiento del funcionamiento reflexivo parental, ya que es de crucial importancia para nuestra comunidad cambiar las prácticas desregulatorias de crianza que observamos en la actualidad. Esto sería lo fundamental, ¿sí? También pensamos en cuán importante es el diálogo entre diferentes grupos, ¿no? Entre, digamos, todo nuestro trabajo, ¿no? Lo que estamos haciendo, y nuestro objetivo es justamente trabajar para construir, compartir y comunicar nuestros conocimientos. Bueno, eso es todo. Gracias, Ale. Mira, No, de es nada. todo, pero yo tengo una duda, que es la siguiente. ¿Podés contar una anécdota del niño de la remera antes del cumpleaños para que se entienda un poco de qué se trata y también cuál puede ser el efecto de estos talleres? Sí, una mamá que estaba haciendo los talleres, es genial ese, por eso Constanza me pide que lo dé porque es el mejor ejemplo que tengo hasta ahora. Una mamá que estaba haciendo los talleres son varios encuentros, son 8 encuentros, ¿sí? Generalmente semanales o quincenales, ¿sí? Y trabajamos en aspectos específicos de la mentalización, ¿no? Entonces, ponele como en el sexto encuentro, una mamá contó que ella siempre era como muy explosiva. Entonces, vio que tenía 3 chicos y el niño más grande, uno bebé, y el niño más grande se estaba poniendo la remera por abajo, digamos, por los pies, ¿sí? Estaba estirando el cuello de la remera y se la estaba poniendo por los pies. Entonces dice, la mamá cuenta que ella en ese momento la estaba por gritar y le estaba por decir, ¿qué haces? Y pensó lo que trabajamos en el taller, que es esto de preguntarle por qué hacía eso. Entonces le dice, Luciano se llamaba el nene, Luciano, ¿por qué te estás poniendo la remera por los pies? Y porque mamá, vos ya me peinaste y no quería despeinarme. No, y entonces dice que ahí se le bajó toda la furia y aparte se sintió muy, claro, no, mi amor, no te hagas eso por los pies, deja nomás que eso te vuelva a peinar porque si no se estira el cuello de la remera. ¿Viste? Entonces, bueno, este es como un ejemplo como genial, ¿sí? De cómo funcionan los talleres, ¿no? De cómo funcionan los talleres, que es justamente interviniendo sobre, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué el niño hace lo que hace? Porque en general las mamás y los papás tienen, no, bueno, me lo hacen contra mío, bueno, esto también me di cuenta, tenemos varios relatos de mamás que dicen, bueno, me di cuenta que no es en contra mío, me di cuenta que es... que tenían otra intención, ¿no? Bueno, hay otro ejemplo también de esto de la chinela, había un bicho y la mamá estaba por matar el bicho, no encontraba con qué, y ve que el nene saca así la chinela como para tirarla, y le dice, ¿qué haces con la chinela? Y te la estaba por pasar para que mates el bicho, ¿sí? Como cosas así digamos, digamos, me parece que el punto principal es esto de poder transmitir que el niño tiene un mundo interno, ¿sí? Individual, separado de los padres, ¿sí? Pero que dependen de los padres, ¿sí? Pero con sus propios sentimientos, deseos, intenciones, ¿sí? Y que estos deseos e intenciones no están en contra de los padres. Ni en contra de la dinámica, que bueno, que muchas veces son caprichosos porque son niños pequeños, ¿sí? Y el deseo es así, el niño quiere, ¿sí? Pero que pudiendo acceder a esta dinámica interna de los niños, también podemos llegar justamente a comprenderlos y a estar más cerca desde otro lugar que no sea la desregulación, ¿no? Bueno. Bueno, pero quiero decir que acá también en el Zoom está Malvina Escalera, que también es parte de nuestro grupo, del grupo Holding, que ella también estamos trabajando a full en este momento con nuestra nueva muestra. Están en el grupo allá y en el grupo acá también, ¿no? Porque también están en la facultad trabajando con nosotros. Sí. Bueno,
Después vamos a conversar a lo mejor sobre lo que vaya surgiendo. Yo solo quiero decir, hablando de puentes y que vos también lo mencionaste, todos estos trabajos forman parte de un grupo más amplio, que es el grupo autodenominado Puentes, que ahora estamos a esta altura en varias universidades un poquito, que fue armado a partir del trabajo de Clara Sheffman de APA, la UBA, y que bueno, ahora justamente tiene sus ramificaciones por UCAMI, en la Universidad de Belgrano, seguimos en la UBA, y a ese grupo pertenecemos Alejandra, yo, Pía, bueno, entonces tenemos todos como un mismo paraguas de pertenencia. Bien, voy a dar paso a Pía Bernengo. Ella es magíster en psicoanálisis por la Universidad de La Matanza, por la Escuela de Psicoterapia para Graduados de Argentina. Es docente en la Facultad de Psicología, en la materia psicoterapias, en la UBA, y en la materia clínica de niños y adolescentes en la UB. Es investigador en primera infancia, como contaba recién, con proyectos de este grupo acreditados y subsidiados por UBASID, por la Asociación Psicoanalítica Internacional, que ha subsidiado varios de los proyectos que nosotros hacemos, y miembro también de IAN Argentina Red de Apego. Y debo decir, está haciendo su tesis doctoral y esto forma parte de su desarrollo de su tesis. ¿Lo ponen ustedes o...? Está acá, lo tenemos acá. Yo lo mandé, o lo- Bueno, Espera un minuto. Pero igual les voy contando. Como decía Constanza, parte de lo que yo voy a hablar, que tiene que ver, el título es Mentalización materna y señales ostensivas en interacción madre-bebé. Es decir, tiene que ver con la mentalización parental en una muestra de madres. Entonces va a tomar muchos de los conceptos que toma Alejandra, y sí está basado en, digamos, en el proyecto de tesis doctoral, que les voy leyendo como el título, es un estudio que busca estudiar la mentalización en un grupo de madres en el vínculo con sus hijos de 6 meses de edad y establecer la relación con la disponibilidad emocional, ¿no? Ese es el título formal. Primero, retomando lo que dijo Constanza, nosotros, como parte del grupo Puentes, que venimos trabajando con Clara Sheffman, buscamos hacer estos puentes entre conceptos, la teoría psicoanalítica, la investigación, los aportes que la investigación en primera infancia ha tenido, y también qué derivados puede tener para la clínica, ¿no? Donde investigar no es igual a estar trabajando en sesión, pero nos da muchos aportes. Sobre todo, nosotros venimos trabajando mucho con el aspecto de la observación, y siempre un poco así como el enfoque que trabajó Alejandra, desde la perspectiva de la intersubjetividad, que quizás todos nuestros trabajos tienen. Nosotros, como lo dice Clara, digamos, tomamos aspectos que tienen que ver con la simetría y la direccionalidad, que hacen la constitución psíquica de los sujetos, y en el desarrollo son sumamente importantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la simetría? Obviamente, en el desarrollo de los infantes y de los niños, hay una simetría adulto-niño. Por un lado, sabemos que el infante es un sujeto en constitución psíquica, mientras que el adulto es un sujeto ya constituido, atravesado por sus fantasmas, sus historias, todo lo transubjetivo y sus representaciones, conscientes e inconscientes. En este sentido, la mentalización y el funcionamiento parental tiene que ver con esto. Y por otro lado, también la constitución psíquica se va a ir dando desde la bidireccionalidad. ¿A qué alude esto? Se refiere a la circulación interactiva y la transformación afectiva mutua que se da en los intercambios, ¿no? Y la co-creación de estados afectivos. Esto fue puesto muy de relevancia a partir de las investigaciones en primera infancia, por ejemplo, de Daniel Stern, de Edward Troni, y que muchos de nuestros estudios comenzaron a replicar. Nosotros, digamos, replicamos los estudios de Edward Troni, pero ¿qué nos aporta? También en ese intercambio interactivo suceden las transformaciones. Desde el punto de vista, si quieren, de un proceso terapéutico, pensando para adultos y no solo en niños,
tiene que ver con todo lo implícito que está en el interjuego entre paciente y analista, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos que voy a tomar yo hoy como la base conceptual para pensar lo que me interesa estudiar? Uno es el de mentalización parental. Alejandra y su equipo lo han definido muy bien. Y en un punto, ¿qué es lo que permite la mentalización? Es obviamente que tras las conductas o acciones subyacen intenciones y emociones que no son observables y que también pueden ser cambiantes y dinámicas. Hay un concepto que Fonagy y todos sus colaboradores utilizan mucho, que es el de opacidad de la mente. Que el otro no es transparente para mí. Desde otros conceptos psicoanalíticos va a tener que ver con la construcción de la diferencia yo-no yo, de la alteridad. Si uno tomara Winnicott, es esto del objeto objetivo como que está por fuera de la omnipotencia primaria, es decir, el otro es otro, son la separación del ser. Entonces, a mí me parece que el concepto de opacidad de la mente, Vos avísame cuándo pasamos. ok, Estamos. está bien, vos por ahí te vas a ir dando cuenta, ¿no? Avanzó. Sí, hay que avanzar con Ah, listo. mentalización. De opacidad de la mente, es como claro y observable, ¿no? Y que de alguna manera esto que comentaba incluso Alejandra, en la relación con por ahí estoy enfocándome en el primer año de vida, es aún mayor desafío, porque en el niño con lenguaje, 4 años, que además aparece la autoafirmación del ser, que se va a oponer, muchas veces, ¿cómo se va a dar esto en el primer año de vida? Entonces, ¿cómo se adquiere la mentalización? Se adquiere en las relaciones interpersonales afectivas importantes y primarias. Es decir, la teoría de la mentalización toma conceptos, digamos, de base psicoanalítica. Uno puede tomar mucho los aportes de Bion, de la teoría de la mente, de Baron Cohen, y también de la teoría del apego, en el sentido de que lograr vínculos estrechos es una búsqueda universal en los seres humanos y que se busca la protección, la base celular, de una figura significativa que es más fuerte. Y cuando se busca en los momentos de estrés, para que también esto permita la autonomía y la posibilidad de explorar y separarse. Entonces digo, todo lo que subyace a los trabajos de mentalización, de Pona y Target y todos los colaboradores, surge de estos aspectos. Posteriormente aparece algo que a mí es lo que me interesa explorar en el estudio, que tiene que ver con que la mentalización, si bien es una capacidad que se mantiene bastante estable, se va viendo a partir de las últimas investigaciones y los desarrollos de la neurociencia que podemos hablar de dimensiones de la mentalización. Entonces, en general, quizás a la que aludía el funcionamiento reflexivo parental, estas dimensiones son las siguientes. La explícita o implícita funcionan como polos, ¿no? Las voy a mencionar. Explícita o implícita, aquella que el foco está puesto en uno mismo o en el otro. Externo, internos y cognitivo-afectivos. Son como polaridades que, desde el punto de vista saludable, tendrían a tener un funcionamiento flexible. No es estático, porque en momentos de estrés la mentalización se puede perder. En general, en un proceso terapéutico, o por ejemplo, de los talleres que contaba Alejandra, buscar trabajar es la mentalización explícita. Que está avanzando sobre la dimensión. Una regla dulce. ¿Sí? Entonces, la mentalización explícita tiene que ver con un funcionamiento intencional, seriado, reflexivo, y que es la que, por ejemplo, se busca activar en un proceso terapéutico. Que el exceso a veces de esto es lo que se llama la pseudomentalización o hipermentalización, que sería a veces esas personas como muy racionales, pero que en realidad no hay una verdadera conexión cognitivo-afectivo. Mientras que la mentalización implícita tiene que más que ver con una actividad intuitiva, cotidiana, de alguna manera espontánea, es la que tiende a funcionar en un contexto de apego seguro, donde uno está en los intercambios habituales.
Entonces lo que uno puede pensar es que en las interacciones cotidianas es la que va a tender a estar en juego y que ante los momentos de alto voltaje, como por ejemplo cuando Alejandra cuenta lo que esta mamá refiere de la remera, la madre logra parar, observar y se pregunta qué estará pensando su hijo que se mete la remera por los pies y no por la cabeza. Ahí pasa un funcionamiento de mentalización explícito, porque para lo intuitivo, si esto fuera habitual, por ahí haría otra cosa, que son las que más me interesan, ¿sí? Porque el punto, ¿no? Es que en el primer año de vida, ¿cómo surge la mentalización? La mentalización, digamos, es muy importante que el adulto, que es este agente mediatizador, que va a ayudar a transformar los estados afectivos, sobre todo los negativos, y anticipar los positivos en el infante, a partir de estos intercambios, de todas estas relaciones significativas, es que se va a construir, o no, Sí. o con las dificultades, la capacidad de mentalizar en el infante. ¿Y cómo? Esta es la de, espera que lo veo yo, y es la del desarrollo, de cómo se origina. No, pero no se está proyectando en el Zoom. Bien, momento, vamos a solucionar este problema una vez más. Bueno, sí, porque hasta ahora quizás yo mencioné Sí, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa. Pará, dame un Mira, minuto. yo hice un cambio ahí. No, Ahora es sí. acá. Pone No, acá, no. pone abrir al lado compartir. No, la flechita de al lado del compartir. Al lado, no, la de al lado. Esta de acá. Esa flechita. Ahí está. Ahora pone un participante, opciones del funcionamiento de compartir. Y ahora pone que ¿cómo se llama? No, no, todos no. Pone un participante y solo el anfitrión. Pone un participante y ahora solo el anfitrión. Ahí está, ya está. Solo el anfitrión. Dale. Y ahora pone. ¿Listo? La investigación sí. Lo que hablo de la mentalización. Fíjate ahora. Fíjate ahora. Estoy respondiendo a una pregunta de si esto es en el primer año de vida. Digo, lo que yo mencioné de la mentalización es en general. No, Mi proyecto es sobre el primer año de vida. bien. Bueno. A ver. ¿Estamos bien? Sí. Está en la 2, sí, ahora. Bueno, es decir, ¿cómo se construye? ¿Esta es la 2? ¿Esta es la 2? No. No, yo iba a hablar ahora de esto, de cómo se construye la mentalización. Perdón. Sí, Ese es el tema, no se ve el. En el Zoom. ¿Lo sabes? al final. Ok, ok. No sé cómo se muy fuerte. No, mientras estoy escuchando, no fuerte. Por ahí la puede compartir sin Alejandra. Por ahí es mucho lío, si no vamos contando. Vos decime cómo sigue. Sí, perdóname. Pía, ¿querés que yo comparta tu presentación? Para nosotros. ¿Vos? Sí, Ale, por favor. Sí, ¿Podés? Sí, sí. Ah, no, no va a poder. Espera que salimos de acá. Gracias. Dale, ahí la bajo y la comparto. Me puse en vez de arreglar las cosas. Ok. Ahora va a poder. Mientras hago el tiempo Nosotros con- bajamos nosotros. Tengo las Bla, bla, noticias. bla. No, hablando esto de las dimensiones de la mentalización, a mí me interesó mucho porque lo que permite, por ejemplo, Sí, cuando, lo va a ¿qué es compartir lo que se Alejandra. ve? Y esto se estudió Fonagy y Bateman, lo empiezan a estudiar mucho en pacientes con trastorno límite, donde la capacidad de mentalización o está dañada o está muy interferida y No, entonces igual. a veces predominan modelos mentalíticos que son propios, si quieren, de su primera infancia, donde a veces están focalizados tan en sus propios procesos, que sería, por ejemplo, la dimensión del foco interno, donde no se registra la diferencia. Entonces yo tengo certeza, lo que a mí me pasa, vos lo tenés que comprender. Piensen en sus pacientes con estas dificultades. O
la interpretación de lo que sucede al otro es por los cambios físicos. Puso cara seria, no me quiere. Es decir, es muy típico si pensamos en la primera infancia, ¿no? En los niños en relación con los adultos, pero en este tipo de pacientes se pierden. Entonces ellos buscan entender qué pasa con poder activar la mentalización que justamente se pierde frente a los momentos de estrés y ansiedad, y activar posibilidades de mentalizar para poder verse a sí mismo y al otro y ver la perspectiva, ¿no? Esto también es como que llevo mucho a trabajar con pacientes con mayores dificultades. ¿Ahí está? ¿Se ve? ¿O? ¿Se Ahí está estoy. viendo? Espera, que estoy en eso. Ahí está. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Comparte pantalla. Ahora sí. Bueno, vos, si querés anda Lo que pasándolo. pasa es que ahí lo van a ver los del Zoom y nosotros no. Bueno, A ver, todo no se puede. Todo no se puede, parece. déjame ver una cosa. Listo. Bueno, ¿cómo se origina la mentalización? Decíamos esto en los intercambios en las relaciones tempranas. Y Fonagy y Target rescatan como ciertos aspectos. Uno tiene que ver con el espejamiento de la afectividad, la especularización marcada. Esto lo trabajaron mucho Sibre y Gegerli. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa a un adulto cuando está con un infante? En general, expresa un estado afectivo y el adulto se lo va a devolver, en el mejor de los casos, metabolizado. Es decir, esta función de espejo que decía Winnicott. Y entonces, esta especularización marcada, en realidad lo que hace es que tome el afecto, pensemos en el llanto. Si el adulto queda espejado, muy cercano al estado afectivo, ¿qué hace? Desorganiza más, angustia más, y el adulto llora en conjunto con el niño. En general, el adulto devuelve con otro tono, le pone nombre, ay, estarás cansado, tenés hambre. A esto se llama la especularización marcada, que va a favorecer en interacciones repetidas y en experiencias la construcción de que el otro es otro y que le pueden pasar cuestiones que subyacen. Este sería un aspecto. El otro es la parentalización reflexiva, que es un poco lo que aludía Alejandra, y que hay algo muy importante en el caso de niños, que es la perspectiva del desarrollo. Ustedes saben que, claro, los niños desde los procesos afectivos y cognitivos no tienen ni la categoría tiempo es igual a la que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Alejandra está claro, es decir, bueno, para no jorobar el peinado, trato de meter algo por donde no entra. Bueno, si uno lo piensa desde el adulto es, ¿qué estás haciendo? Si lo pensás desde el niño, ¡ay, qué ocurrencia! Entonces, que pueda estar esta perspectiva del desarrollo y entender que es cambiante en los hijos que se va teniendo, también ayudaría esto de ir construyendo, de, a ver, tengo que pensar en qué te pasa. Y el otro aspecto alude al propio desarrollo del niño, que sería la adquisición de la teoría de la mente. Que la teoría de la mente tiene que ver justamente con que se dé esta distinción entre lo interno y lo externo, y que se da alrededor de los 3, 4 años, que es cuando los niños van a poder atribuir estados mentales al otro. ¿En qué lo ve uno, por ejemplo, estas pequeñas cuestiones que van hacia la teoría de la mente? Cuando los niños se dan cuenta que pueden mentir, lo que están persiguiendo es que no son transparentes. Y hay una... también, ojo, que el otro te adivine y que sepa todo lo que te pasa, da tranquilidad. Sabemos después en la experiencia que es terrorífico que el otro te adivine, no está tan bueno. Entonces, y hay incluso experimentos que Fonagy cuenta mucho, que si uno cambia algo, un niño pequeño va a decir, si uno esconde la botella debajo de la mesa, yo le digo a Constanza que salga, y después la pongo en mi bolso. Cuando viene Constanza, un niño de menos de 3 años va a decir, Constanza la va a buscar en tu bolso. ¿Por qué? Porque está ahí. Eso es equivalencia psíquica, esa es no mentalización propia de la primera infancia. Hay adultos que funcionan así en ciertos momentos. En cambio, un niño mayor va a decir, no, la va a buscar debajo de la mesa, porque cree que está debajo de la mesa. Eso es lo que se llama la adquisición de teoría. Entonces, que obviamente también tiene que ver con el desarrollo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en el primer año de vida? Que las respuestas de los niños están
sonríen, miran para otro lado, pero también lloran. Entonces, investigadores también lo que se vio es que hay una tendencia a buscar mentalizar, pero ¿cómo se va construyendo la mentalización? Es a través del uso de señales ostensivas y la activación de la confianza epistémica. La están viendo los del Zoom, Sí, nosotros no. Bueno, ahora yo les explico qué es esto. ¿Qué son las señales ostensivas? En realidad, las señales ostensivas son signos que utiliza las personas para preparar al receptor y que le muestran la intención de comunicar. Entonces yo me dirijo a Hola, usted, Lu, ¿cómo estás? los miro. Estaba escuchando una reunión de la SAP sobre mentalización y justo mi tema, pero ya bueno, lo dejó. Sí, estaba desde las 9, no, ya hace rato. Sí, sí. Pero está bueno porque, porque la primera parte habla. El comentario funciona como señal ofensiva. Bueno, incluyen contacto visual, toma de turnos, contingencia y el uso de un tono especial. Entonces, en general esto se usa, por ejemplo, si uno va a dar una clase o si va a tener un auditorio. Los bebés, los que han investigado Sibri y Geverly, están preparados para pescar estas señales ostensivas y que esto pesque su atención. ¿Qué permite esto? Activar la confianza epistémica. ¿Qué es la confianza epistémica? Es un concepto que viene más de la pedagogía, pero que tiene que ver con que la persona tiene confianza en que la información que va a recibir del ambiente es confiable, por lo tanto se abre y aprende. Esto es un concepto que viene de lado, pero que es muy útil para pensar. Viene de Russell, de la pedagogía, pero en general en nuestras experiencias y vivencias, si nosotros sentimos que ese entorno es desconfiable, en general uno se cierra, no modifica, no toma, no puede. Bueno, los bebés nacen con desconfianza epistémica. ¿Cómo se activa? En las relaciones de apego a través del uso de señales ostensivas. ¿Cuál es la hipótesis que toman Fona y sus colaboradores? Que en general las señales ostensivas le indicarían al bebé que el otro lo toma como un agente separado, distinto. Es decir, para el logro, porque el bebé no mentaliza, ¿se entiende? Pero habría todo este circuito de intercambio, armaría un circuito que favorece experiencias, obviamente, al estilo de experiencias de Targón, como les decía, están, que van fortaleciendo, pero además van construyendo este yo y tú, que va a tener que ver con tolerar la alteridad, ¿no? Uno tolera la alteridad porque puede hacer puentes, ¿sí? Bueno, entonces voy a avanzar para que se entienda cómo esto lo trasladamos a la investigación, donde yo por el momento lo que tengo son una muestra con 16 madres y bebés que se filmaron, ¿no? A mí me interesó pensar qué pasa con la mentalización en el momento interactivo. En mi proyecto yo voy a analizar narrativas, al estilo de lo de la PDI, pero hoy me meto más con qué pasa en la interacción, ¿no? ¿Y qué hice con esto? Me puse a registrar indicadores de mentalización en las madres, en el intercambio. Lo hice incluso registrando, observando lo que hacían, pero también a partir de los verbos que utilizaban. Entonces hice como un criterio que es, por un lado, hacen acciones, dan, ofrecen juguetes, muestran. Por otro lado, hay directivas o le sacan el juguete, acciones de este tipo. Y traté de pensar qué verbos tenían que ver con indicadores de mentalización. Y entonces, por un lado, alguna categoría que es reconocimiento de la opacidad de la mente, es decir, donde quizás en el intercambio la mamá dice, ¿dónde estamos? Vamos a jugar. Ahí aparece el otro. Otra cosa es decir, saca, pone acciones. Y otra categoría, atribución de estado mental, que es cuando atribuyen emociones o afectivas más al bebé. Por ejemplo, ¿te gusta? ¿Estás contento? Ay, ¿esto no te gustó? ¿Querés otra cosa? Entonces, en estas observaciones busqué esto. Después, si tenemos tiempo, les cuento los resultados. ¿Te parece que cuenta lo de la viñeta, cómo se vería? O Sí. en un minuto. Dale.
Les doy un ejemplo, cómo sería, ¿no? Como veo en la remera, bueno, ¿cómo sería? Por ejemplo, en una viñeta que voy a decir cortita, madre y bebé están colocados en la alfombra, la mamá lo sienta upa, el bebé está como incómodo, está como agarrado. Y en general, la mamá va tomando de a dos juguetes, se lo da, el bebé toma el juguete, se lo lleva a la boca, ay, todo a la boca, guardamos, hacemos, es decir, esta es una secuencia que se repite donde en general no llega a tocar mucho los juguetes el bebé, la mamá trata de que no se caiga, acepta los objetos que le ofrece la mamá, pero en general hay una secuencia de mucho verbo del tipo guardamos, dale, lo alcanzás, ponés, es decir, esto es lo que predomina en esta interacción, ¿no? Mientras que en otra díada, la mamá lo coloca al bebé sentado en la alfombra, en este caso están cara a cara, se pone frente a él, toma dos o tres objetos y se los pone cerca. En este caso, el bebé va a tomar un sonajero, lo agita, la mamá lo observa, sigue la acción. En este caso, habla menos la mamá. El bebé se va desplazando, es un bebé más activo, busca objetos, la mamá ayuda a acomodarlos, emite muchas veces con hola, ¿te gusta? Este tipo de frases con este tono. Cuando en algún momento los juguetes quedan fuera del alcance, dice, ¿lo querés? Y se lo acerca. E incluso en esta diada llega a haber una secuencia donde, por ejemplo, tomando un peluche, la madre se lo muestra, se lo acerca y luego lo corre. Y dice, hola, aquí estás. Es decir, se arma el juego del cucú, donde cuando la madre lo descorre, se va a dar varias secuencias donde el bebé sonríe y ahí se están sonriendo y mirándose. Si uno lo compara, en este caso, uno ve una secuencia diferente. Dejo por ahí, si hay después tiempo, para pensar qué implicancias tiene esto para la clínica, ¿no? Cómo nos puede servir buscar intervenir desde la interacción, desde esas sesiones interactivas, para tratar de favorecer ese parar y que emerja más una postura mentalizante con los hijos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Pía. Gracias, Ale. Tenemos unos minutos para intercambiar. No sé si alguien tiene alguna pregunta para abrir el juego del auditorio. Sí, va Eleonora Umansky. Si alguien en el Zoom quiere consultar, puede poner la mano si vamos identificando. Bueno, un gusto reencontrarme con parte del equipo Puentes. En relación a la presentación de Alejandra, me interesaba poder puntualizar un poco el tema de las intervenciones dentro del grupo, diríamos. Un trabajo, vamos a decir, un modelo reflexivo de intervención grupal que rescata en primer orden el trabajo grupal. Diríamos que me parece de suma importancia en poblaciones de distintas cualidades, ¿sí? Eso me parece una perspectiva ¿Por qué muy no sale? importante y que permite establecer las diferencias que Alejandro ya marcó, por ejemplo, entre capital y misiones, entre el interior del país y nuestra A ver si puedo sacar esto de acá. centralidad. Entonces, ¿cómo son las intervenciones dentro del grupo? ¿Cómo se expresan No puedo salir entre de las ahí. mismas madres y las terapeutas que están trabajando ahí, ¿no? Como, por ejemplo, producen los efectos como el ejemplo del niño con la remera, ese efecto, ¿sí? Que fue contado como ejemplar, ¿sí? Permite observar, digamos, cómo se cruzan las intervenciones entre los de terapeutas. Esa Sí, sí, sí.
A ver, Eleonora, me parece re importante esto que vos preguntás, porque por eso dice intervenciones terapéuticas focalizadas, ¿no? En el grupo, bueno, como todos saben, se van dando, digamos, se va dando toda una dinámica particular, cada grupo es distinto, a medida que van, digamos, pasando los encuentros, se van conociendo más, y la intervención siempre tiene que ver con la situación y con la conducta. No es, o sea, con la situación con el niño, ¿sí? Tiene que ver siempre en pos del funcionamiento reflexivo. No son interpretaciones, claramente, no son interpretaciones porque, bueno, no son sesiones psicoanalíticas, ¿sí? Pero sí tienen un corte psicoanalítico digamos, en pos justamente de esto que hablaba Pía, ¿no? De aumentar siempre la mentalización, los encuentros y la mentalización de la mamá, digamos. ¿No? Tratamos siempre de esto, en el grupo tiene varias reglas, una de las reglas más importantes es esto de no nos juzgamos, somos los padres que podemos, hacemos lo que podemos, ¿sí? Es como que es muy abierto, obviamente rige el secreto profesional, lo cual es bastante complejo porque digamos, en nuestro contexto particular, Posadas es un lugar muchísimo más pequeño que Buenos Aires y donde en general todos nos conocemos, entonces es difícil el tema del grupo y aún así los papás siempre tienen una actitud muy abierta y muy confiada y se sienten muy bien, pero la intervención tiene que ver siempre con el problema, digamos, en particular. Y también lo hacemos como extensivo al grupo en función de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, siempre las mamás cuentan alguna situación de desborde, ¿no? Esta de la remera es una perlita, ¿no? Pero cuentan una situación de desborde, siempre tiene que ver en general con momentos del sueño, momentos de la comida, y bueno, lo trabajamos primero esto a nivel grupal, inclusive algunos papás dan y mamás dan ideas, y después, bueno, hacemos nosotras, somos dos siempre terapeutas que trabajamos juntas, ¿sí? Hacemos en diada, digamos, y siempre, digamos, digamos, de una cuestión teórica, y teórica en el sentido que apuntamos siempre a la mentalización, ¿no? Siempre se apunta a esto, al aumento de la mentalización y a la comprensión del niño, esto que decía Pía. Nosotros trabajamos también mucho qué puede comprender, pues son niñitos muy pequeños, ¿no? Un niño de 2 años. ¿Qué puede comprender un niño de 3 años? ¿Qué puede comprender un niño de 4 años? ¿Por qué no puede? ¿Sí? ¿Cómo se siente ser un niño pequeño y poder ponerse en el lugar de este niño? Bueno, así que, bueno, más que nada a esto. No sé si te contesté, Leonora. Gracias. Eleonora creo que quería hacer una pregunta más. Está Lucas y Ana. Ana. María. Y hay una pregunta en el chat, Cos. Sí, sí. Ok. Sí, la más antigua, que creo que la respondiste en ese mismo momento, que cuáles serían las causas en esta sociedad en particular, se refiere a Misiones. Misiones. Y vos eso lo fuiste explicando a medida que justo cuando hizo la pregunta. Ah, ok. Entonces, digamos, para sumar nada más, entonces este tipo de intervenciones me parece que apunta y favorece a reconocer las representaciones infantiles, diferencia entre de adulto, y que eso, digamos, marca la perspectiva de la autoteorización de los niños, ¿sí? Y que me parece que se pone en evidencia en estos ejemplos con mucha claridad, ¿sí? Que los niños tienen sus propias teorías y que eso es lo que habilita el conocimiento, entre otras cosas, con el adulto. Entonces, me parece que ese es un punto central. Y en relación al trabajo de Pía, digamos, que profundiza y acompaña totalmente el tema teórico, clínico también, es la perspectiva del psicoanálisis, diríamos, es decir, me aparece la palabra inconsciente, cómo, diríamos,
está en toda esta teoría de mentalización, que por supuesto está, diríamos, pero en las expresiones, por ejemplo, de lo espontáneo, ¿sí? Las dimensiones, que me interesó mucho ese aspecto, las dimensiones explícitas e implícitas. Creo que estamos hablando de los aspectos inconscientes. Sé que eso no es perspectiva o no, pero sí no. para pensar. A ver, para pensarlo, yo diría lo siguiente. La mentalización sería como una función del preconsciente, dice Connelly, ¿no? La mentalización explícita es una función del preconsciente. Es decir, cuando uno agrega el aspecto dimensional, quizás va a aparecer lo inconsciente en el sentido del inconsciente descriptivo, uno podría decir, si lo toma en términos de Freud, ¿no? Donde no necesariamente es el inconsciente reprimido que va a retornar, va a venir con un lapsus. Entonces, me parece que, es decir, cuando se hablaba de la mentalización previamente a que estudiaran las dimensiones, que es a partir del 2011, veía todos los trabajos que aparecen, Ponak, Guilten y toda la gente que trabaja ahí, generalmente decía, es una función preconsciente. Las dimensiones agregan aspectos que tienen que ver más con lo implícito. La controlada es más explícita. Entonces, yo creo que en eso, obviamente, el inconsciente ligado a lo corporal, ligado uno no está todo el tiempo pensando que el otro es otro, sino uno lo tiene internalizado. Entonces, pero me parece que no aluden, obviamente, lo inconsciente conflictivo va a aparecer y a veces utiliza la expresión, utilizan esta expresión Bateman y Fonen en el trabajo terapéutico, que es la emergencia del alien self. Y en realidad es cuando no aparece, cuando la mentalización no opera. La mentalización es el puente para tratar de entender eso que se me impuso, que quizás viene del inconsciente, pero es mediatizador, apunta un trabajo preconsciente. No es que no es que va a suceder sin que el sujeto se implique, de alguna manera, sobre todo cuando hay problemas, ¿no? Bueno, Lucas, ¿algo? Sí, bueno, muchas gracias por el trabajo. Me parece un esfuerzo fenomenal de integración sumamente sutil de una cantidad de teorizaciones y además muy útil, muy práctico, con lo cual creo que tiene muchos méritos. Cuando leía los textos que ustedes mandaron, leía el tuyo, Pía, y cuando hablabas de la confianza epistémica, que acabas de definir también, confianza para recibir información del entorno. Esta tiende a activarse en interacciones en las que sentimos que el otro reconoce nuestros estados mentales. Digo, también con adultos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Bromberg, estamos en un grupo estudiando a Bromberg hace tiempo, habla de la necesidad de que el paciente, para poder, de algún modo, salir de la impermeabilidad disociativa en casos de trauma, necesita sentir que uno está al tanto de sus estados mentales y está preocupado y cuidándolos, ¿no es cierto? Con lo cual todo el tema de el contacto con la interioridad del otro, digamos, es absolutamente fundamental. Recién cuando Alejandra contaba que dicen en los talleres, bueno, hacemos lo que podemos todos en un intento de que nadie se sienta juzgado, etc. Me parece que también ustedes en el taller utilizan señales ostensivas, ¿no? Como parte de la cuestión facilitadora. Bueno, me encantaría escuchar o ver en vivo algo de eso, la verdad que súper interesante. Muchas gracias. Una cuestión. Lo que vos decís, la confianza epistémica, digo, lo que vienen trabajando, por ejemplo, con ahí mucho en el tema de los trastornos límites, es que consideran que hay petrificación de la confianza epistémica, es decir, y eso es lo que buscan reactivar mucho también al dispositivo del individual y de lo grupal, que puedan abrirse a escuchar al otro y escucharse. Muy interesante, ese congelamiento, puede ser una disociación, unos milagros de distintas, pero es como muy gráfico, ¿no? Está congelado esa apertura al intercambio con el otro. Bueno, Quería decirles, ¿qué tal? Buenos días.
esto que marcaba es muy interesante, que desde lo grupal, en el trabajo con misiones, vamos tratando de instalar en las entrevistas previas que vamos teniendo con cada uno de estos madres y padres, esto de la confianza para el trabajo que luego se va a compartir a nivel grupal, lo hacemos previamente en un cara a cara en esa entrevista que tomamos al principio de los talleres. Gracias, Malvina. Malvina también es parte del equipo de Cami, como decían. Ana Fabre. Ana Fabre había pedido la palabra. No sé si... Sí, así es. Así es. Quiero agradecer muchísimo que hayan compartido ese trabajo que me parece tan interesante y tan necesario en un mundo donde la violencia cada vez va en aumento y la crueldad también. Esta forma de advertir las dificultades de la madre relacionadas con su propia historia, la riqueza de hacer esa primera entrevista, la forma de que el grupo se relacione, me parece tan necesario en este momento tan convulsionado del mundo, que de verdad quiero agradecerles mucho, igual que la persona que me antecedió en el uso de la palabra. Querría tener también acceso al trabajo, porque con esta cosa de que las diapositivas se perdieron, yo perdí la secuencia de repente de cómo seguían, pero me pareció muy enriquecedor y muy importante una intervención grupal, porque también el grupo empieza a modular las intervenciones de los otros padres, a decir, bueno, entender también por qué te enojó tanto algo que hizo el niño y cómo romper con la tradición de tantas cosas, ¿no? Como cuando se alfabetizaban los niños a punta de golpes y estaba el dicho ese de que la letra con sangre entra, y la otra de que quien bien te quiere te hará llorar, que justificaba el maltrato físico. Y la importancia también que destacan es al silencio como una forma de crueldad que no está al menos conscientemente admitida. Me pareció, de verdad les agradezco mucho este trabajo y ojalá, ¿cómo haríamos para tener acceso al material? Sí, ¿Lo van a muchas gracias. publicar o cómo Sí, hacemos, yo Alejandra? ahora pongo mi mail y los que quieran me escriben y yo se lo envío. Tenemos un montón de cosas escritas también porque estamos hace bastante tiempo y la verdad que el tema Ujú, del grupo es es muy interesante el trabajo en el grupo, ujú, ¿no? Me quedé ujú, pensando también en lo que decía Leonora antes, porque en la dinámica grupal y en el momento de la ujú, intervención, ujú. obviamente nosotros no hacemos interpretaciones porque no es una sesión, Sí, pero así sí lo se da entiendo. Ajá. ese momento de la interpretación en el sentido, ese momento previo de que estamos y es en parejas, ¿no? Que nos conocemos mucho Ujú, igual nosotras, pero ujú, trabajar y dónde apuntamos, ¿sí? Si esto de al darle lugar al niño, si darle lugar a la angustia, ujú, son muchos aparte es de alto voltaje emocional el grupo, digamos, porque los papás se angustian mucho, traen muchas experiencias personales, se angustian mucho de la situación, ¿no? Con sus ujú, hijos, justamente por todo esto que nosotros veníamos contando antes, de que hay ujú, muchísimas situaciones de desregulación. Entonces, estas situaciones aparecen en el grupo y es la oportunidad, son, digamos, es la oportunidad donde se trabajaron, ¿sí? Siempre esto en un contexto de mucho, digamos, de mucha confianza, ¿no? Esto decía Pia, darles el espacio, digamos, de que puedan hacer, digamos, de que se puedan sentir que no hay nadie que ahí los va a juzgar por su situación. Nosotras no damos pautas de crianza, digamos, no somos ujú, puericultoras de ningún tipo, ¿sí? claro. Tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Con la Ujú. mentalización y sus aspectos. Ahí pongo mi mail en el chat general, así me pueden escribir los que estén interesados. Alejandra Zucchi dice, ¿no? Alejandra Zucchi, sí. Ok, gracias. No, por Parece Muchas favor. gracias de verdad. plantear frente a las preguntas anteriores, como es una posición como puente o intermedia entre la interpretación de lo inconsciente y las indicaciones conscientes. Es como justo trabajar el espesor, creo que era Pierre Martí el que hablaba del espesor del preconsciente, ¿no? Como son Sí. aspectos muy protector, digamos, de alguna manera, en la vida así. Ujú. Bueno, María Pistani, había pedido.
Diputado Martín. Bueno, muchas gracias porque pudieron expandir el trabajo que tuve que comentar en APA en una jornada. Pensaba que lo que presentaste, Alejandra, qué necesario, y me gustó mucho la palabra psicoprofilaxis social, ¿no? ¿Cómo hacer para expandir eso bueno, en jardines, en escuelas, en lugares donde es el gran semillero, ¿no? Y donde se puede trabajar para la prevención. Pregunta en relación a los talleres, ¿cuántos de los padres tuvieron inquietud de hacer consultas después? Bueno, y algo más, comentarle a Pía que me hizo pensar mucho en esos pacientes que, bueno, tuvieron un enorme o más tiempo de simbiotización y que van saliendo y que hay que hacer todo un trabajo en el trabajo del pensamiento y de constitución psíquica, ¿no? En donde, ¿qué entienden con lo que uno les dice? Y el mismo trabajo con los padres en el consultorio, lo individual, en donde se trabaja la concientización de lo que es el intercambio con los hijos, ¿no? No suponer. Y me acordé de Bruno que siempre decía, ¿qué entiende el paciente con lo que le decís? Y hace poquito leí en la planche, preparando el taller del otro día, que dice, la receptividad se confunde con simetría. Y esto pasa mucho hoy, ¿no? Como entre padres e hijos. Hay una simetrización que es muy difícil de modificar, pero no imposible. Bueno, gracias. Sí, de la pregunta que hacía María, varias rederivaron en consultas. De la primera muestra, 4. De la segunda muestra, 2. Y bueno, y ahora no sabemos. Pero sí, de la primera muestra, que eran 20, 4. Es un porcentaje bastante alto. Y ay, perdón, esto que decía María de la psicoprofilaxis social, bueno, esto es Doltón. Nosotros trabajamos mucho y estudiamos mucho, tuvimos que volver mucho a Doltó y el trabajo con la comunidad. Porque, bueno, dentro del psicoanálisis el trabajo con la comunidad a veces no es tan popular y la verdad es que es tan importante y especialmente cuando hay problemas así en la comunidad. Bueno, sigo pasando. Había preguntado, sí, Martí, pero breves, vayamos siendo breves para que no tiempo para todos. Después venía Ana. Está buenísimo eso. Para. Me volvió a tocar. Me volvió a tocar que nos vuelve a recibir. Alguien dice que breve. Bueno, porque sí. Ok. No, yo sé. Solo porque sos Y el ahora número. se va a ir corriendo mi chancho. Está bien. Está aquí conmigo. Además, de empezar el teléfono que uno dejaba en el pueblo. Vine, yo me estoy reintegrando, ¿sabes? Porque estuve mucho tiempo ausente de las personas. Y quiero saber cómo piensan, cómo están pensando, por dónde andan, y volver a incluirme. Me pareció interesantísimo el desafío, porque es un trabajo que abre a la comunidad y saca su análisis de la exclusividad del diván, donde estuvo tal vez cuando yo empecé, encorsetado por los encuadres, lo que estaba bien o lo que estaba mal. Así que me encantó, porque el recurso que significa para intervenir en una comunidad y llevar potencialidades o posibilidades de salud. Es lo que quiero destacar esto. Me encantó. Además, coincido bastante con algunas de las visiones de ustedes de cómo un bebé que está abierto al mundo, digámoslo, más que el padre para recibir lo que afuera. Porque no tiene una estructura que va cortando y va dejando cosas afuera
metiendo algunas adentro. Como es, cuando vamos adquiriendo cosas, vamos dejando cosas. O sea que interesantísimo. Para mí, el bebé se comunica primero, obviamente a través de la percepción y del afecto, y más de la musicalidad de la voz y los gestos y las caras que de lo simbólico de las palabras. Eso va a venir después. Pero esto es muy importante. También hace al niño que tenemos adentro y que lo tenemos que analizar cuando nos analizamos. Quería recalcar eso. No quiero excederme. Perdón, pará. Quiero decir dos cosas más. Me paso por lo ya. No me mires, estamos... Mujer, todo el mundo habló media hora más o menos. Escuchame. Quiero recordar en este momento a Adela Duarte, porque fue la que nos arrimó este método, sistema, y nos desasnó en SAP sobre eso. Muchas veces. Y tiene una encuentradora, que son dos cosas. Y a mí me parece bueno. Eso es uno. Bueno, ustedes nombraron doctor, Star. Nosotros nos vertíamos en esta cosa de cómo surge un niño y se hace hombre con la simbiosis de madre y veje y la época. Pero bueno, quería recordar especialmente a Adela, porque esa fue la que entró. Sí, sí, y además debo decir que en el grupo que somos Puente, que se originó de nuestro encuentro con Clara, convocadas por Clara con Marina, Marina hoy no está presente acá, pero es una parte muy importante de nuestro grupo de trabajo, y las dos somos discípulas de Adela Duarte, así que sí, hay toda una serie de cadenas de encuentros a Dejamos lo la largo del última, tiempo. porque voy a dejar. Y Ella nos habló claramente de su lectura de la segunda tópica, sí, donde el inconsciente reprimido es una barreta, y el ello percibe por conexión directa con la percepción. O sea, empuja de adentro, percibe de afuera. Se tiene que hacer simbólico para que entre en conflicto. Los otros, caras, afectos, enojos. El trabajo de Leonora estaba riquísimo que presentó, porque claramente se ve como una interpretación clara en el ámbito del niño. Esas son acciones. El niño pasa de un consultorio al otro, no le prohíben. está hablando de, claro, de algo del simposio para los que están acá, que fue el fin de semana pasado un trabajo del simposio. Ana. Bueno, muy Sé bien. breve, Ana. Sí, yo soy breve. Che, ¿esto anda? A ver, Sí, Ana. hola. No. Ana No González. me toqué. Hola. ¿Hablar qué? Hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Yo quería volver al ejemplo de la remera, que me pareció muy rico, para ver cómo sigue el proceso, qué consecuencia tiene que la mamá pare, porque eso es lo que marcaron ustedes, bueno, puede reflexionar, pero además lo que sigue es importante, la respuesta del nene, que hace que ella se dé cuenta que, bueno, que si ella puede preguntar, el nene puede contestar, puede tener una teoría totalmente distinta o algo, o puede contestar algo muy diferente a lo que ella piensa, que puede ser que es para molestarla, para romper la remera, no sé. Y ahí me parece que es donde se da el proceso, no solo de mentalización de la mamá en ese momento, sino de la discriminación con el niño, ¿no? Es como se va armando, ¿no? Todo eso que ustedes proponen, me parece, ¿no? Eso por un lado. Yo no trabajo con niños, pero porque he trabajado mucho con pacientes graves y ahora me acordaba que hay una chica que viene y me cuenta que tuvo un incidente con un auto que subió a la vereda, entonces la persona baja la persiana, la ventanilla para pedirle disculpas y ella patea la puerta del auto y le escupe ¿no? Bueno, una de esas reacciones de las que tiene muchas, ¿no?
Y todo el trabajo para sacarla de ahí tiene mucho que ver con esto que ustedes estaban diciendo, ¿no? Las intervenciones para ver, bueno, qué le pasó, por qué, porque además patada y escupida en una mujer de 40 años suena a un bebé, ¿no? Como todas estas cosas pueden aparecernos en la clínica de pacientes graves, por más que no trabajemos con niños. De pacientes. Creo que había... Gracias, Ana. Hay 3 personas en el Zoom. Sí, pero estaba Diana, no sé si apareció alguien más, después Lili también pidió la palabra acá. O sea que Diana y Mirta. Lili y creo que... Bien. Bien. Y Maridel, Constanza. Maridel Mari- también, Constanza. Perdón, Maridel. Diana, Se Maridel y mezcla con Fel- el fondo amarillo y no la veo desde acá. No estamos en condiciones técnicas brillantes hoy. No, yo sé, pero quería que... Entonces, Diana creo que es. Empecemos por Sí. ahí que... Diana, sí. Buenos días. Un gusto acompañarles desde Colombia, los escucho. Gracias por permitirnos recibir también parte de este trabajo tan maravilloso que presentan y que realmente me genera mucha inquietud. Primero, remera allá es camiseta acá, ¿sí? Hablamos de camisa. ¿Sí? T-shirts. Sí, es camiseta. Ok. Es que estaba pensando todo lo que se impone en este sentido y los retos tan grandes que hay, por ejemplo, para poder mentalizar lo que sucede con las madres en este contexto de ustedes y en el nuestro acá, y poder lograr como una integración al respecto, incluso desde los términos que se plantean para entenderlo, ¿no? O desde que los niños se expresan, desde lo cultural, el lenguaje, y que en esta misma medida se impone también una responsabilidad altísima y un reto para las analistas que están cumpliendo esta función, no solo de observar cómo las madres pueden mentalizar lo que está pasando con los hijos o no, sino de ser ellas mismas una mente adicional para poder pensar lo que está pasando con todo un grupo que es tan, pues, tan complejo, donde hay muchas, múltiples formas y focos para observar los niños, las actitudes, los objetos, los elementos que hay alrededor. Y pensaba que si de pronto se está realizando este registro de esa mentalización grupal que hace el analista como tal y qué cambios psíquicos puede tener en la mente del analista, ya que nuestro trabajo pues generalmente es o está enfocado a lo individual, pero si ese registro de pronto lo han hecho y hay alguna experiencia que, que pudieran, no sé, contarnos al respecto. Perdón. Sí. No, que digo que a lo mejor Maridel puede comentar y pues respondemos todos juntos que... Dale. Maridel. Sí. Me siento muy extraña esto de estar, es mi primera vez que estoy en el Zoom, no estoy en SAP, así que estoy un poco extrañada. Pero mi pregunta iba en primer lugar a Alejandra, que quería saber este trabajo tan importante y la rigurosidad con lo que lo han presentado, que ahí está su verdadero valor, porque muchas veces tenemos mucho descuido en cómo presentamos experiencias de esta naturaleza y realmente las quería felicitar porque está muy rigurosamente presentado. Quería preguntarte, ¿quién es el soporte institucional para que puedan llevar adelante esta investigación? Porque yo creo que hay espacios dentro de nuestras estructuras de IPA y FEPAL, pero no sé si es eso el soporte institucional que tienen para poder llevarlo adelante. No, nuestro soporte institucional es la Universidad Católica de las Misiones, UCAMI, ¿sí? Que UCAMI es quien nos aprobó, digamos, nos dio el espacio, nos hizo, digamos, también el nexo con las instituciones en acuerdos institucionales. Por eso nosotros hablamos justamente de la investigación hacia la extensión, digamos, porque extensión también es un término dentro de la universidad, el trabajo en extensión, ¿sí? Que es la extensión a la comunidad. Así que nosotros somos un grupo, digamos, que trabajamos en UCAMI y afuera, digamos, pero nuestro soporte institucional es la Universidad Católica de las Misiones.
una sola cosa y termino. Las dos últimas intervenciones de la compañera mexicana y colombiana da cuenta de la importancia de replicar este trabajo en Latinoamérica, porque creo que en Latinoamérica es un campo sumamente fértil para este tipo de diada que ustedes están trabajando. Creo que con Constanza podemos intentar hacer puentes para los ámbitos que tenemos dentro de nuestras propias instituciones para esto, pero bueno, la felicito realmente. Muchas gracias. Este tipo de trabajo, igual te comento, se hace en todo el mundo, con este modelo, digamos, se hace, bueno, se hizo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca, ahí, ahora en Corea, en Japón, en muchos lugares se está haciendo, pero bueno, en Latinoamérica entiendo que no. No conozco ninguno de Latinoamérica, por lo menos. La pregunta que te había hecho, Vale, si no me acuerdo mal, Diana, había dejado una ¿Cómo? consulta sobre las intervenciones grupales. Hay preguntas en el chat. Sí, sí, pero yo le interrumpí antes de que contestara para que contestara todo junto y quedó pendiente. Después, no ¿Me importa. toca a mí? ¿Me toca a mí? No sé. Mirta Celsa, y Lili acá, Judín. Ah, decirle. Mirta, no, decirle que se... Ahí está. Ahora, sí. Mircha, decirle, Mirta. Mirta, ¿vos querés hablar? Está muteada. Sí, ahora... Bueno, el silencio. Primero Lili y después yo, así esto me organizo Lili. para que salga bien. Lili dice primero vos. Pero ella, no digo porque estaba primero. Estaban vos Es que primero. tengo que organizar un poco acá. Bueno, a ver si sale bien el audio. Ustedes me avisan si sale bien o si no se entiende lo que digo. Primero quiero agradecer la presentación, pero no solo a la presentación, sino a la Comisión de Niños también por haberlos traído. Realmente estoy muy agradecida por eso, porque es una manera de ver prácticamente lo que podemos hacer con nuestras herramientas y la apertura de nuestras herramientas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes están trabajando sobre todo con un psiquismo no reprimido. Y el psiquismo no reprimido nos aleja un poco de pensar todo psicoanalíticamente, sino que nos lleva a ver las subjetividades y las condiciones sociales y los contextos en los que estas subjetividades se han generado. En los consultorios podemos ver de otra manera las cosas. Pero esto es tan importante lo que ustedes hacen, como subrayó María, la profilaxis, digamos. Yo creo que es más que profilaxis, porque esto se expande. Esto arma ya un campo distinto de subjetividades y de psiquismo también. Y no sé si ustedes saben que nosotros en nuestra institución, en la SAP, tenemos un adalid de la salud mental y de la ley de salud mental en la Argentina, que es Vicente Gali. Y creo no equivocarme, que lo que ustedes hacen está dirigido directamente a la salud mental poblacional. Claro, no hacen grandes, masivas cuestiones de intervención, pero con lo que ustedes hacen es suficiente y bueno, yo no soy quien para felicitarlas, pero se los agradezco de verdad, se los agradezco por la importancia para mí que tiene esto. Creo que ustedes saben lo que están haciendo y lo importantísimo socialmente que es. Muchas Eso, gracias. nada más. Bueno, muchas gracias. Lili. Sí. Por ahora. No anda bien. Lili Judín. ¿Cómo hacemos?
Hola, hola. No, vine acá y habla con Hola, hola. Habla acá. Habla Bueno, También un poquito más alto, ya. no, porque No, ponete acá con el micrófono de constancia. ahí tenemos. La rima Perdón, quería agregar algo. Yo no trabajo con niños, pero como ustedes verán, tengo nietos de todas las edades, así que sé de qué se trata. Bueno. No, correte más atrás. Más atrás, te lo puse mal, perdona. Bueno, ahí está. Bueno, yo voy a tomar algo parecido a lo que dijo Mirta, situándolo en lo importante que para mí es, que me resulta para la institución y como algo que esta institución favoreció desde el primer momento a través de Adela, en la incorporación de Adela, que era la investigadora en esto, en esas épocas en que había pocos, y realmente traer una investigación de este tipo a la institución, creo que obviamente nos enriquece a todos y por lo que fuimos escuchando nos dan distintas perspectivas. Primero yo creo que la investigación sistemática que ustedes hacen y que se relaciona con las interpretaciones tal como dijo las investigaciones que dijo Alejandra, que tienen lugar en distintas partes del mundo, evidentemente llevan a un enriquecimiento muy importante y a una ampliación del conocimiento que vamos teniendo acerca de la infancia y las formas de pensar de los niños y las repercusiones que este tiene. Y por supuesto que las aplicaciones posteriores de algunas de estas cosas son sumamente interesantes. Los que hemos trabajado en comunidad, en distintos sectores de la comunidad, con los problemas, viendo los problemas de mentalización, o sea, de poder pensar las cosas que le ocurren a los chicos. Y yo pondría una cosa más, de poder mencionar los sentimientos y los afectos, que creo que es uno de los déficits importantes que uno encuentra en este momento, y en distintos sectores de la sociedad, seguramente tienen que ver con esta dificultad, digamos, también de los padres de hablar de este tipo de cosas. O sea que la aplicación que tiene este tipo de modelo resulta muy interesante. Y creo que como última cuestión, la aplicación que puede tener todo esto es la formación de los psicoanalistas. Porque obviamente conocer y participar de alguna forma y traer a nuestra formación estas investigaciones amplían todo el conocimiento que se está teniendo sobre estas materias muy específicas y en nuestra práctica, absolutamente. Así que un agradecimiento muy importante a Constanza, que nos ha sacado todo esto, y a todo el grupo Puente, que están trabajando, y que lo de Clara Sheckman de hace mucho tiempo, con todo esto, ¿no? Así que continuamos con esto. La investigación es un punto importante de nuestra definición societaria. Sí, Es así. Fundacional, absolutamente. Totalmente coincido. Ya que estamos, necesito decir una cosita. Como ustedes vieron en el flyer, este trabajo que, como dice María, viene de una jornada anterior que se hizo en APA sobre niños, y María comentó en una mesa estas ponencias y eran más breves. Bueno, se nos pareció que era tal cual, muy compatible con SAP y con esta línea donde la investigación y la metodología de investigación incluso forma parte de la currícula de nuestros analistas en formación. Y forma parte esta presentación de una previa, digamos, o de una preparación para algo que va a suceder la semana que viene en Buenos Aires, en APA, con sede en APA, que es la conferencia Sandler, que se hace todos los años en distintos lugares del mundo rotativamente, y cada tanto se hace acá, que tiene que ver con un encuentro de investigadores psicoanalistas que además previo a eso hacen un pequeño training, pequeño no, y muy intensivo, digamos, muy interesante training de formación de investigación en psicoanálisis, del cual va a participar acá, por ejemplo, está Malvina, que no sé si
alguien más que va a participar. Entonces, bueno, están todos invitados si quieren a ver de qué se trata. La verdad es que viene gente muy interesante y se hace mucha investigación en psicoanálisis, como decía Maribel, vinculada a IPA y a FEPAL. En FEPAL estamos haciendo unas asesorías también para gente que está investigando y que presenta y comparte. Hay movimiento. Esto lo digo porque hay como una mala fama de que el psicoanálisis no tiene nada que ver con eso y es posible y se van desarrollando estas cuestiones, como lo que presenta Ale, lo que presenta Pía, que habla de la previa de lo que Ale después ve a los 4 años de los chicos, ¿no? Que es como la anterior. Bien. No sé si alguien queda por ahí. Yo, perdón, no veo la pantalla, por eso es que está tan lenta mi reacción con los Maribel tiene la mano levantada, pero me parece que ya es anterior. Pero dale, si quiere volver a Creo decir. que Leonora acá quería. No, ya estuve, ya fue, perdón. Si a alguien le interesa esto de la conferencia de Sandler, entra en el sitio web de APA y ahí está toda la información. Es la semana que viene. ¿Qué día es? El viernes, perdón, para los que están afuera es híbrido. Quiero decir que se pueden anotar estando no en Argentina, para asistir a una buena parte de las actividades. El viernes. Constanza, Constanza, y que para los analistas de información tienen una inscripción especial, la Sí, conferencia. Es el 19, 20 y 21 de septiembre acá en APA, pero como decía, es híbrida, con lo cual también se pueden anotar si no están acá. Constanza, perdón, me quedó un pendiente ahí de la pregunta de Diana, ¿sí? Que ella preguntaba el tema digamos, cómo es en cuanto al el trabajo, ¿no? En el grupo, y que tenía que ver con esta cuestión que un poco yo lo comenté cuando preguntó Eleonora, que es un movimiento muy diferente, ¿sí? Del consultorio, ¿sí? Pero que aparte se hace, eso nosotros tenemos ganas, intenciones de escribir, porque es re interesante, porque es, digamos, la transferencia en el grupo, ¿sí? La transferencia entre los analistas y con, digamos, los participantes del grupo, ¿no? Pero entre los analistas hay algo como de esto de la conciencia que se da un poco bueno, todo lo que trabajamos con Tronic y esto de la conciencia diádica, ¿no? Que como nos conocemos mucho y trabajamos mucho y tenemos una formación bastante similar, nos miramos y bueno, hablas vos, hablo yo y nos complementamos mucho y realmente es muy, muy interesante, es distinto, es muy distinto que el consultorio, es renovador también y es refrescante y es muy intenso, pero es muy interesante como para seguir pensando y teorizando porque no es lo mismo y no es lo mismo que un grupo terapéutico, es otra cosa. Bueno, me diste el pie, digamos, Alejandra, digamos, para un primer punto. Yo he tenido la oportunidad de participar del inicio del Grupo Puente, ¿sí? Y rescatar, no solo rescatar, sino aprender de la investigación. En la guía más de bebé de 6 meses, pues, también donde está, sigue la investigación. Y ver el desarrollo que ha tenido desde sus inicios toda esta investigación. Eso realmente plantea la necesidad de continuidad en este punto. ¿Por qué el aporte de la investigación en la guía madre bebé inicial? Creo que esto también se debe a la clínica más pura, entre comillas, psicoanalítica, porque rescata la observación, elemento central que tenemos en particular muy agudizado los que trabajamos con niños. Y de ahí retomo algo que tiene que ver con lo social y con lo grupal, que es la cultura actual donde los padres solicitan tips, solicitan herramientas, que no es lo mismo que el consejo que se pedía de otras épocas, que implica el diálogo con el otro y con uno mismo. En este sentido, el tema de la función reflexiva justamente es lo contrario, ¿sí?
Y creo que en estos momentos de la cultura actual se torna indispensable trabajar con este concepto y con estas ideas en la práctica. Este sería un punto. Y el otro es, diríamos, lo que aporta en este sentido, no solo diríamos, a la construcción de la asimetría, sino que las desregulaciones en épocas tan tempranas no permiten la constitución de la asimetría. Y que eso es lo más grave que enfrentamos en patología severa. Por otro lado, el aumento del trabajo clínico con la díada es de suma importancia. Hoy, en primera infancia, se trabaja, o por lo menos en mi práctica y en los trabajos de supervisión, se trabaja directamente con la díada. Y eso es una riqueza importantísima. Y por último, bueno, eso, nada más. Felicitarlas nuevamente. Bueno, vamos sobre la hora. Yo quería darle la palabra a Pía, que a lo mejor quiere hacer algún comentario final. También darle después, y así podemos ir cerrando la... Bueno, muchas gracias por habernos invitado y bueno, me parece que quizás ahora lo que dijo Eleonora sintetiza, ¿no? De alguna manera esto, el psicoanálisis tiene mucho para aportar, pero también, digamos, teorizando fuera del consultorio y también en distintas etapas. Y obviamente todo lo que es la primera infancia y acompañar y ayudar a los adultos, que son quienes cuidan, pero tienen que ser cuidados, de alguna manera todo lo que tiene que ver con mentalización, más allá de que en los dispositivos clínicos se tiende quizás a no dar tips, lo que permite es también darles el lugar de sujeto para que qué piensa, qué siente y cómo actúa y qué entramado tiene en esto. Y me parece que es un aporte como un eje, ¿no? Para acompañar en esto, porque en general lo que trabajamos, me parece que lo que nos aporta todo el tema del funcionamiento reflexivo y la mentalización es esto, de observar, que ayudar a que la persona pare, observe, y en eso rescatarse y pensarse a sí mismo y al otro. Y que luego, bueno, esto se complementará con la acción. Me parece que es como una medida que es cerquita, cerquita, quizás no está pensando en qué representaciones fantasmales lo hacen actuar, que seguramente están, pero ya parar y observar frente a los momentos de ansiedad, de estrés, es una estrategia que me parece muy, muy oportuna para la clínica y obviamente los dispositivos como el que comenta Alejandra. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Y Ale, ¿querés vos decir algo para cerrar? No, agradecerles a todos, primero a vos, Cos, y a Zap por la invitación y bueno, y a todos sus comentarios muy interesantes y muy amorosos. Y bueno, sí, este trabajo es un trabajo arduo, muy arduo, porque es bastante difícil el tema de la gente, la institución y todo esto, pero bueno, para nosotros consideramos que, bueno, que es muy importante en nuestro contexto y lo hacemos con mucha energía y con mucha pasión. Así que bueno, agradecer a todos, agradecer obviamente a Pía también y a Cos por estar hoy, compartir y por nada, los 30 años, no, 20 años que nos unen de experiencias compartidas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. No, un comentario más. Creo que dijimos un poco un concepto que nosotros trabajamos un montón y que es como complementario a todo esto, que es el tema de la regulación emocional, que también es un alto motivo de consulta, por lo menos con niños pequeños, y que justamente todo el trabajo en mentalización lo que permite es hacer este circuito, ¿no? Digamos, entre lo regulatorio, decía Ale, y lo desregulatorio, como volver a regular, no desde el lugar de los tips, sino desde el lugar de una capacidad más compleja, que es interna y que es una posibilidad humana, digamos. Bueno, esto. Bueno, gracias por haber estado ahí, gracias por los que vinieron. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Feliz día, gracias. Gracias, muchas gracias. La pregunta que le hago a mi bisabuela.